Entonces, para hablar de este tema, pues nadie más con mayor autoridad que el doctor Oscar Eduardo Toro, que es el director jurídico de la firma Reclama Ya, que es donde estamos, y pues es una empresa que realmente le ayuda a muchísimas personas a recuperar esta inversión y también pues a las constructoras, digamos, a recuperar la inversión que le dieron a estas constructoras que han querido desconocer los derechos que tenemos como ciudadanos y por eso pues ahora sí oficialmente le doy la bienvenida al doctor Oscar Eduardo y ahora sí, bueno. Muchas gracias, Gabriela. Sí, como lo indicaba, el objetivo es que las personas comprendan un poco sus derechos para que no sientan que las constructoras se apropien indebidamente de la inversión que hicieron en algún proyecto inmobiliario. Exacto, y eso digamos que me lleva a la primera pregunta y realmente recibimos muchos comentarios y preguntas de eso, y es porque las personas tienen miedo o sienten como ese terror de perder la cuota inicial que le entregaron pues a la constructora, porque hay ese miedo. Bueno, lo que hemos evidenciado es que hay muchas constructoras que venden más rápido de lo que pueden construir. Prometen fechas irreales, dependen de subsidios inciertos o esperan que el banco apruebe créditos que ellos mismos saben que son difíciles. Cuando eso falla, quien paga las consecuencias es directamente el comprador. Pero lo primero que quiero aclarar es que la cuota inicial no se pierde. Siempre hay caminos legales para recuperarla. Otra razón son las multas o penalidades establecidas en los contratos, en donde se dice que en caso de no otorgamiento del subsidio, la persona debe asumir ese importe con recursos propios, no perdiendo de vista que los apartamentos BIS o VIP están filosóficamente pensados para familias o personas estratos uno, 2 o 3. Y decirle a esa persona que confiaba y contaba con la aprobación del subsidio, que como no tiene los recursos para suplir el subsidio de vivienda, la constructora le aplicará una multa, es un despropósito total. Igual pasa con el crédito hipotecario. La persona se acerca al banco y le dan un preaprobado del crédito hipotecario. Y en muchos casos, ya sea durante la ejecución del contrato o al momento que llega la ratificación del crédito, el banco les dice, lo siento, pero no les podemos prestar el dinero. En estos casos debemos analizar cuál fue el motivo del rechazo del crédito hipotecario o cuál fue el motivo del rechazo del subsidio de vivienda. Exacto, y digamos que las personas de buena fe que dieron la cuota inicial, digamos, coméntanos cuáles serían esos errores más comunes que estas personas cometen, pues al momento que una constructora como tal empieza a incumplir, cuáles serían como esos errores. Bueno, el error más común es esperar semanas, esperar meses, incluso años. Un contrato bien diseñado establece los plazos de ejecución de la obra o cronograma. También establece los plazos para la entrega y la escrituración de ese inmueble. El contrato también establece los materiales y los acabados, las áreas comunes, el metraje de las unidades, la naturaleza jurídica de los parqueaderos. El contrato es una hoja de ruta que ninguna de las partes debe incumplir. El segundo error es creer en promesas verbales de los asesores comerciales. Y el peor error de todos es no comprender el contenido y alcance de las cláusulas de los contratos firmados con las constructoras. En estos casos, el silencio y la paciencia solo van a beneficiar a la constructora, que siempre será la parte más poderosa dentro de la relación de consumo. Es decir, basado en lo que dices, si la constructora ya incumple la fecha de entrega, la persona puede exigir la devolución completa del dinero, si ya incumplieron. Claro que sí. Si la constructora incumple con la fecha de entrega del inmueble, estamos frente a un evidente caso de incumplimiento y es una de las causales más fuertes. Cuando la constructora incumple el plazo, tú puedes pedir la devolución del 100% del dinero. Lo importante es demostrar el retraso y presentar una reclamación directa ante la constructora. Y quiero aclarar que el incumplimiento no solo viene por no honrar la fecha de entrega del apartamento, sino también por no cumplir con la fecha de escrituración del inmueble. La promesa de compraventa debe establecer la notaría, la fecha y la hora en la que tanto el representante legal de la constructora como el promitente comprador deben concurrir ante el notario público para extender el correspondiente documento público, que en este caso sería la escritura. Digamos, algo que pasa mucho ahorita en Bogotá y muchos proyectos como tal del país es qué pasa si la constructora cambia las características del proyecto o entrega, digamos, algo diferente a lo que prometieron. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, eso también es un incumplimiento. Se cambian las áreas, acabados, zonas comunes, distribución, número de parqueaderos o cualquier detalle esencial, el comprador puede reclamar la devolución.
Incluso los brochures, renders y publicidad sirven como prueba porque hacen parte de la oferta comercial. Estos documentos los deben conservar las personas que se vinculan a un proyecto inmobiliario, porque estas pruebas pueden servir de soporte probatorio al momento de presentar cualquier tipo de reclamación o demanda. Digamos que en Reclamaya también reciben muchos casos y es que el banco les niega como tal el crédito hipotecario, que en muchas constructoras les prometen que es súper fácil, pero hay casos que se los niegan. En ese caso, la constructora puede multar a una persona definitivamente porque pues le negaron el crédito. Bueno, en muchos casos se puede recuperar el dinero. En muchos casos la constructora no puede aplicar ninguna sanción. Aquí la persona se debe preguntar, ¿el rechazo de ese crédito hipotecario fue por mi culpa o no fue por mi culpa? Ejemplos de casos en los cuales el rechazo del crédito se da por culpa de la persona. Primero, cuando después de tener el crédito preaprobado y durante la ejecución del contrato firmado con la constructora se sobreendeudó, es decir, adquirió créditos personales, créditos de libre inversión, se puso a sacar tarjetas de crédito que disminuyeron su capacidad de endeudamiento. Segundo, personas que durante la ejecución del contrato firmado con la constructora entraron en impagos de sus obligaciones financieras, dejándose reportar negativamente las centrales de riesgo. Debemos tener presente que las personas que pretenden adquirir un inmueble también tienen unas obligaciones. Y una de esas obligaciones es conservar su situación financiera hasta que el banco ratifique la aprobación del crédito hipotecario. Ahora bien, existen casos en los que la no aprobación del crédito no depende de la persona, como por ejemplo, cuando la persona sin desmejorar su perfil financiero, el banco modifica las políticas de asignación o desembolso de créditos. Generalmente ocurre por el cambio de las políticas de asignación del banco, circunstancia que es totalmente ajena al consumidor. Puede pasar que en una fecha determinada usted sí sea un potencial beneficiario de un crédito, pero en fecha posterior ya no lo sea, porque el banco cambió o puso otros requisitos y usted no los cumple, o porque el banco modificó su política sin más ni más. No es lo mismo tener un preaprobado de un crédito que la ratificación de la aprobación de ese mismo crédito. La ratificación ocurre antes del desembolso a la constructora y el banco ratifica que esa información que se suministró en la etapa inicial es cierta y no ha tenido modificaciones. Otro caso común es la pérdida del empleo, el despido de su trabajo o el cese de sus actividades laborales. La negación del crédito es una de las razones más frecuentes por las que le ayudamos a las personas a recuperar su dinero entregado a una constructora. Y ahorita que hablaste pues del empleo, que es algo que puede pasar, porque pasa, en ese caso de la pérdida del empleo, ¿qué documentos se tendrían que presentar pues a la constructora para que hagan, pues, que devuelvan el dinero? Bueno, en este caso en particular debe probar la pérdida del empleo con el certificado correspondiente. No es solo decir, me quedé sin trabajo y ya. Debemos antes de presentar una reclamación directa, una demanda, probar todo lo que se está firmando. Y digamos, ahorita hablando del subsidio de Mi Casa Ya, si yo no fui beneficiaria del subsidio pues de Mi Casa Ya, ¿eso me hace como tal perder la cuota inicial o qué se haría en esos casos cuando no sale ese subsidio? Bueno, si la constructora usó el subsidio como argumento de venta o si el proyecto era inviable sin él, tú puedes reclamar la devolución. Conocemos muchos casos en los que la propuesta de valor del asesor de la constructora es asegurarle a la persona que por su perfil y sus ingresos es prácticamente seguro la asignación del subsidio. La persona confiada en lo que le dice el asesor comienza a pagar la cuota inicial. Pero cuidado, las asignaciones de estos subsidios dependen de un tercero y corresponden a la disponibilidad presupuestal. Es decir, si hay plata o cupos, podría ser beneficiario o beneficiaria de ese subsidio, pero no se garantiza nada. En estos casos es muy probable que la constructora deba devolver el dinero, ya que generalmente estas personas no tienen cómo suplir el importe a pagar de su bolsillo por el monto al subsidio al cual aplicaron. No olvidemos que los subsidios son para los apartamentos BIS o VIP, es decir, para personas de estratos 1, 2 y 3. Bueno, y obviamente pues las constructoras no quieren perder y eso me lleva a la siguiente pregunta. La constructora como tal puede negarse a devolver el dinero diciendo que el incumplimiento en los plazos fue como caso, no sé, de fuerza mayor.
Bueno, muchas constructoras lo intentan, pero pocas veces es válido. La fuerza mayor debe ser real, comprobada y directamente relacionada con la imposibilidad de construir. Retrasos administrativos, problemas de licencias, cambios de personal o falta de ventas, nada de esto es fuerza mayor. Muchas constructoras sí lo establecen cuando contestan las reclamaciones directas o las demandas, pero pues ya la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y el mismo Código Civil establecen que la figura de la fuerza mayor o caso fortuito tiene unos requisitos y deben probarse dentro de un proceso judicial. Entonces, ¿qué debe hacer una persona cuando la constructora, mejor dicho, se perdió, dejó de responder correos y llamadas? Ahí, ¿qué se hace? Bueno, eso es una señal de alarma. Lo primero, dejar de buscar respuestas por teléfono. Lo correcto es hacer un requerimiento formal por escrito, con fecha y plazo. Si no responden, se activa la posibilidad de iniciar un proceso legal que les obliga a devolver el dinero. Pero necesariamente el ciudadano que esté en problemas con la constructora debe acudir a los mecanismos legales que les ofrece la ley 1480. Primero, la reclamación directa. Si la respuesta es negativa o no satisface los requerimientos, pues ya el ciudadano o la persona afectada puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la acción de protección al consumidor. Es decir, ¿sirve de algo seguir hablando con los asesores comerciales de la constructora? En realidad eso no sirve de nada. Los asesores no tienen poder de decisión ni administrativo. Todo debe hacerse con el departamento jurídico o con el representante legal por escrito. Confiar en, tranquilo, eso ya se va a resolver, es lo que más plata les ha costado a los compradores de vivienda en Colombia. Y bueno, eso también he visto mucho en comentarios. Las personas preguntan si ese proceso de recuperar como tal la cuota inicial es muy largo. No siempre. Muchas veces la constructora devuelve el dinero cuando ve que el comprador está bien asesorado y tiene un caso sólido. El primer paso siempre será presentar una reclamación directa ante la constructora. Si la respuesta es negativa, en el sentido de no acceder a la devolución del dinero, debemos promover una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que un juez, a través de una sentencia judicial, le ordene a la constructora la devolución total del dinero. En cuanto a tiempos, digamos que la constructora tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver la reclamación directa. En cuanto al proceso judicial, en promedio se están demorando este tipo de procesos aproximadamente unos 15 meses. Sin embargo, en muchas ocasiones, después de radicada la demanda, muchas constructoras nos han llamado a conciliar, en el entendido que proceden a devolverle el dinero a nuestros clientes. Esto generalmente lo hacen para evitar la imposición de multas o sanciones por parte de la SICA. Es decir, ¿cuál sería como el plazo máximo para demandar a la constructora con el objetivo de recuperar la inversión? Bueno, lo ideal es actuar inmediatamente. Se evidencie el incumplimiento por parte de la constructora. Sin embargo, existen unos plazos. Te explico. Si el tema es de garantía, contamos con un término de un año para demandar. Si el problema es por acabados, ¿desde cuándo se cuenta ese plazo? Desde la fecha de la entrega material del inmueble. Si el tema es por garantía de la estabilidad de la obra, por defectos estructurales, el término es de 10 años contados a partir del momento de la entrega material de la vivienda. En cuanto a casos de terminación unilateral del contrato por parte de la constructora, la persona dispone de un plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la aplicación del desistimiento o la multa. Es decir, apenas la constructora le indique que le aplicó la cláusula penal o las arras, desde ahí comienza a correr el plazo que tiene la persona para demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el objeto de obtener de vuelta el dinero que ya le entregó a la constructora o a la fiduciaria. Ok, bueno, ahí nos están haciendo preguntas, ya hemos aprendido un montón, pero Oscar, ¿qué le diría usted a las personas que al día de hoy sienten ese miedo de perder su dinero, de perder su inversión? ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo les digo que no están solos. Cada caso tiene solución si se actúa a tiempo. Si la cuota inicial o la multa se pueden recuperar. Eso pues ya hemos tenido muchos casos de éxito en donde la superintendencia les ha ordenado después de un juicioso estudio de cada demanda presentada de que efectivamente el cliente tiene la razón y que efectivamente existe la obligación por parte de la constructora de devolverle el dinero totalmente indexado a cada demandante. Ya finalizando con la tanda de preguntas, ¿cuál sería ese mensaje
pues el más importante que quiere que las personas escuchen o sepan hoy. Bueno, el mensaje que yo les quiero suministrar en esta noche es que su dinero no se pierde, que no tienen que aceptar excusas de las constructoras, que ustedes tienen derecho y que sí es posible recuperar lo que invirtieron en una constructora. Listo, perfecto. Ahí está, más claro imposible. De verdad es una información de mucho valor. Uno no cree, pero hay muchas personas en el país, en Bogotá y bueno, en muchas ciudades del país que están presentando este tipo de inconvenientes y con el doctor Oscar pues estamos resolviendo esas dudas porque las personas tienen miedo a reclamar, pero también miedo a perder su dinero y es una información de valor que pues en Reclama Ya con la asesoría que prestamos, el grupo de abogados que presta Reclama Ya, también pues pueden escribir, pueden estar haciendo sus preguntas, están haciendo asesorías para que ustedes o si conocen a alguien, un amigo, un familiar que ha perdido o va a perder o lo están amenazando por perder esa cuota inicial o la inversión, para que se asesore, no coma entero, como decimos en los videos, que no coman entero y reclamen también esa inversión. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente existen canales jurídicos por los cuales las personas pueden demandar a las constructoras cuando existe un incumplimiento o cuando simplemente la constructora pretende apropiarse de sus ahorros, aduciendo la aplicación de cláusulas penales o de arras. Entonces, la invitación es precisamente a eso, que si tienen algún problema, algún inconveniente con una constructora, que no duden en comunicarse con nosotros, que estamos prestos siempre a brindarle el asesoramiento de una manera profesional y oportuna. Que recuerden que nuestro asesoramiento jurídico no tiene ningún costo, nos pueden escribir a cualquiera de nuestros canales de contacto, ya sean las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, o directamente a nuestro WhatsApp. También contamos con la página web en donde existe la posibilidad también de formularnos cualquier tipo de pregunta que tengan y nosotros con mucho gusto se la vamos a resolver. Listo, Oscar. De verdad, muchas gracias por responder las preguntas. También creo que vamos a guardar el live para que las personas se informen y no se dejen perder, no dejen perder su inversión, que de verdad es algo que las personas con esfuerzo trabajan. Y pues reclamar a las constructoras está bien, siempre y cuando se haga legalmente y seguir digamos, el conducto regular y legal también de todo. Gabriela, muchísimas gracias. Eres muy amable y encantado de tenerte acá en nuestro canal.